Soy Chloe, arquitecta de profesión, y en ese momento, una novia caminando hacia el altar. Había planeado meticulosamente cada detalle de mi boda, desde los arreglos florales hasta la lista de canciones que nos arrullaría durante la noche. Siempre imaginé este día como una escena sacada de una novela romántica, donde el amor lo conquista todo. Jack, mi prometido, estaba en el altar con una sonrisa nerviosa. Él era ingeniero, lógico y directo, el yin a mi yang creativo. Pensé que nos complementábamos bien y estaba emocionada de comenzar este nuevo capítulo de vida con él. Pero cuando nuestros ojos se encontraron, noté que parecía distante, casi agobiado. Lo ignoré pensando que solo estaba nervioso. Qué equivocada estaba. Mientras me acercaba, mi futura suegra, Linda, se inclinó hacia su vecino y susurró algo, sus ojos se entrecerraron mientras me evaluaba. Al verme forzó una sonrisa y articuló: «Te ves hermosa». La sonrisa no llegó a sus ojos. La ceremonia continuó y el pastor preguntó: «Jack, ¿tomas a Chloe como tu legítima esposa?». Hubo una pausa agonizante. «Sí, acepto», finalmente dijo, pero sus ojos carecían del calor que siempre asocié con esas palabras. Mientras intercambiábamos anillos, Linda se levantó y tomó una foto, declarando en voz alta: «Debemos capturar este momento, después de todo, las bodas son solo el primer día de un compromiso de por vida». No me perdí la ironía, su declaración parecía más una advertencia que una bendición. Durante la recepción, Linda se me acercó mientras hablaba con unos viejos amigos de la universidad. «Oh, Chloe», dijo con un tono empalagoso, «tu vestido es encantador, aunque un poco convencional para una boda. Pero de nuevo, siempre has sido del tipo rebelde, ¿verdad?». La miré forzando una sonrisa. «Bueno, creo que las bodas son una celebración del amor, ¿por qué seguir las convenciones?», dije, tratando de mantener el ambiente ligero. Antes de que Linda pudiera responder, Jack intervino: «Mamá, deja en paz a Chloe. Es nuestro día, después de todo». Sentí un alivio momentáneo, pensando que finalmente estaba de mi lado. Pero luego agregó: «Además, no tiene sentido discutir sobre vestidos y convenciones ahora, ¿verdad?». Sus palabras llevaban una resignación que no debería estar presente en lo que se suponía que era el día más feliz de nuestras vidas. Miré alrededor de la habitación, buscando una cara familiar, alguien que pudiera asegurarme que todo esto era normal, que solo era el estrés de la boda haciendo que todos actuaran de manera extraña. Pero en el fondo, sabía que ese no era el caso. Algo estaba fundamentalmente mal y las señales de advertencia eran demasiado evidentes para ignorarlas más tiempo. Mientras tomábamos nuestros lugares para el primer baile, Jack me sostuvo a distancia. Nuestros cuerpos se balanceaban al ritmo, pero nuestras almas parecían estar a kilómetros de distancia. La canción que debía ser un himno de nuestro amor parecía burlarse de mí en su lugar. «Entonces, ¿Sra Chloe, lista para siempre?», preguntó Jack mientras la música disminuía, sus palabras resonando en el espacio cavernoso entre nosotros. «Si para siempre es como hoy», pensé, «entonces no lo sé». Pero todo lo que dije fue: «Sí, lista como siempre», rezando para que la ominosa nube que nos cubría se disipara, que esto fuera solo un comienzo extraño para nuestro para siempre. No tenía idea de que esto era solo el preludio de una saga que probaría no solo mi matrimonio sino la esencia misma de quién era. Y mientras todos levantaban sus copas para brindar por nuestro nuevo comienzo, no podía sacudirme la sensación de que algo ya había llegado a su fin. Después de la boda, regresamos a mi casa, una acogedora vivienda de 3 habitaciones que había comprado con ahorros de años de trabajo. Se suponía que sería nuestro santuario, un nuevo comienzo para toda una vida de amor y compañerismo. Pero poco sabía que las paredes que pensé que nos protegerían del mundo exterior se convertirían en una prisión, un escenario para la guerra doméstica. La invasión comenzó sutilmente al principio. Linda, que vivía a solo 15 minutos, comenzó a pasar sin previo aviso. Nunca perdió la oportunidad de criticarme. Si no era mi cocina, era como estaba dispuesta la sala de estar. Si no era el color de los azulejos del baño, era la falta de nutrición en mis comidas caseras. «¿Por qué no puedes hacer algo más que esta pasta sin sabor?», se burló durante una de sus visitas, pinchando con desdén la comida que había preparado cuidadosamente. «Madre, basta», Jack intercedería a medias, pero siempre parecía que lo hacía más por apariencia que por genuina preocupación. Las visitas de Linda se volvieron más frecuentes, casi metódicas. Era como si estuviera marcando su territorio, un comentario mordaz a la vez.
Pero el shock definitivo llegó cuando apareció una tarde con maletas, un anuncio y un aire de derecho que podría asfixiar a cualquiera en un radio de 1 milla. «Voy a vivir con ustedes ahora», dijo, empujándome para poner sus maletas en lo que solía ser mi acogedor rincón de lectura junto a la ventana. «Esta pequeña esquina me servirá», declaró. Mi corazón se hundió. Miré a Jack, mis ojos suplicando que dijera algo, cualquier cosa, que detuviera esto. Esta era nuestra casa. Se suponía que debíamos tomar decisiones al respecto juntos. «Jack, ¿puedo hablar contigo un momento?» Logré llevarlo a un lado, mi voz temblorosa. «Esta es nuestra casa, y deberíamos haber discutido esto antes de tomar cualquier decisión». Él me miró, sus ojos carentes del amor que pensé haber visto solo unos meses antes. «Mamá se está haciendo mayor, Chloe. No debería estar sola. Debería estar con la familia», dijo, enfatizando la última palabra como si yo no fuera considerada familia. «¿Entonces no soy familia? ¿Es eso lo que estás diciendo?», pregunté sintiendo el ardor caliente de las lágrimas comenzando a formarse. «Sabes que no es lo que quiero decir», replicó, claramente exasperado. «Pero mamá ha hecho mucho por mí, y le debo esto». ¿Deberle? ¿Qué pasa con lo que nos debemos mutuamente? Acabamos de casarnos, Jack. Se supone que este es nuestro tiempo para crecer como pareja, no jugar a ser una familia con tu mamá. Pero mis argumentos cayeron en oídos sordos. La decisión fue tomada, así sin más. Mi opinión, mis sentimientos, mi hogar, nada parecía importar. Y así, Linda se mudó, convirtiendo el nido de amor que había imaginado en un campo de batalla de egos, tensiones y abierta hostilidad. Cada habitación de la casa se sentía más pesada, sofocada por su presencia. Ya no podía encontrar un rincón tranquilo para leer, un momento pacífico para reflexionar o incluso una mirada amorosa del hombre con el que pensé que pasaría el resto de mi vida. Así fue como me di cuenta de que no solo estaba luchando por mi matrimonio o mi hogar. Estaba luchando por mi identidad, mi dignidad y mi paz mental. Todo el tiempo un solo pensamiento resonaba en mi cabeza: ¿cómo llegamos a esto? Cómo mi vida, mi hogar, mis elecciones se convirtieron en algo secundario para los caprichos de alguien más. Mi rincón de lectura ahora era un santuario para las posesiones de Linda, mi cocina un escenario para sus críticas y mi esposo, bueno, era un extraño que se aliaba con el enemigo. Y todo esto era solo el comienzo. Si pensaba que la vida era difícil antes, no era nada en comparación con la pesadilla viviente que siguió. La atmósfera en la casa se volvía más densa cada día, como si las paredes mismas se estuvieran cerrando sobre mí. Lo que empeoró aún más las cosas fueron las innegables 2 líneas azules en la prueba de embarazo que tenía en mis manos temblorosas. Siempre imaginé compartir la noticia de mi primer embarazo como un momento de alegría, una ocasión para ser atesorada. Pero al mirarme en el espejo del baño, los ojos rojos por las lágrimas contenidas, me di cuenta de que este hito se había convertido en una pesada carga alrededor de mi cuello. Cuando le conté a Jack sobre el embarazo, su respuesta fue tan apática como siempre. «Bueno, eso es algo», murmuró, antes de cambiar rápidamente de tema para discutir un proyecto de mejora del hogar que su madre había sugerido. Fue Linda, por supuesto, quien tomó las riendas de mi embarazo como si fuera su misión divina. Empezó a dictar mi dieta, mis actividades e incluso el hospital donde daría a luz. Pero su intrusión no se detuvo en consejos no solicitados. Logró convertir mi embarazo en otro escenario para su guerra psicológica. «¿Estás comiendo de nuevo?», diría, sus ojos se dirigían hacia el modesto sándwich que había hecho para mí. «¿No deberías tener cuidado con el aumento de peso durante el embarazo?». «Esto es recomendado por el médico, Linda», replicaría, reuniendo toda la paciencia que me quedaba. «Los médicos de estos días no saben de lo que están hablando. En mi época sabíamos cómo manejar los embarazos», contraatacaría. Y así continuaba. Con el paso de las semanas mi energía disminuía, pero las expectativas de Linda se elevaban. Convirtió mi hogar en su palacio personal, ordenándome limpiar, cocinar y atender sus necesidades como si fuera una sirvienta en lugar de una nuera, y además una embarazada. «Chloe, ¿por qué aún no has aspirado la sala de estar?», gritaría desde su trono autoasignado, mi antiguo rincón de lectura, donde pasaría horas desplazándose por su teléfono o viendo la televisión durante el día. «He estado sintiéndome realmente cansada hoy, Linda.
El doctor me aconsejó que me tomara las cosas con calma, diría, mi voz teñida de desesperación. ¿Cansada? El embarazo no es una enfermedad, ya sabes. En mis días las mujeres trabajaban en los campos hasta que entraban en labor, se burlaría. Jack, una vez más, permanecía conspicuamente en silencio, su complacencia ensordecedora. La tensión alcanzó un punto crítico durante otra acalorada discusión en la cena donde Linda decidió criticar mi elección de nombres para el bebé. Ese es un nombre ridículo para un niño. Podrías pegarle un letrero de pateame en su espalda durante toda su vida escolar, se burló Linda. Suficiente es suficiente, Linda. Este es mi hijo y tengo voz en cómo criarlo, exclamé, perdiendo finalmente la paciencia. ¿Ahora me vas a responder? Los ojos de Linda se encendieron, su voz elevándose. Jack intervino, pero no como esperaba. Chloe, estás siendo emocional. Mamá solo está dando su opinión, dijo. Lo miré luego a Linda, y luego a la casa que se había convertido en una pesadilla. Me sentía atrapada, humillada y absolutamente sola. Apenas podía reconocer a la mujer que se reflejaba en mi deslustrado anillo de bodas, una mujer que estaba perdiendo lentamente todo lo que alguna vez valoró, su hogar, su dignidad y, lo más devastador, su voluntad de luchar. Y fue entonces cuando sucedió. La traición definitiva. Linda, llena de un triunfo venenoso, me miró directamente a los ojos y dijo, si no puedes manejar una simple discusión familiar, quizás no deberías ser parte de esta familia. ¿Y Jack? No dijo nada. Su silencio lo decía todo, hiriendo más profundamente que cualquier palabra. Fue en ese momento que me di cuenta de que mi pesadilla no estaba surgiendo, ya había surgido, y yo estaba viviendo en ella. Mi vida se había convertido en un laberinto irreconocible de esperanzas destrozadas y sollozos reprimidos. Me movía como un zombi por las habitaciones que ya no sentía como mi hogar. El bebé dentro de mí parecía ser la única parte viva de mi existencia, y me aferré a esa pequeña chispa de vida como mi último resquicio de esperanza. Pero incluso eso estuvo amenazado una fría noche que marcó mi punto de quiebre. Estábamos teniendo otra de esas espantosas cenas familiares donde la tensión cortaba el aire como un cuchillo. Había pasado horas de pie cocinando una comida que sabía que Linda encontraría defectos sin importar cuán perfecta fuera. La carne estaba muy seca, las papas tenían poco condimento. Cada crítica era un golpe, cada burla una bofetada. Sabía que venía otra, y me preparé para ello. Pero cuando finalmente llegó, fue peor que cualquier cosa que hubiera dicho antes. ¿Realmente crees que estás preparada para ser madre? Si ni siquiera puedes manejar un hogar, ¿qué vas a hacer con un bebé? Linda dijo con desdén. Mi corazón se hundió en mi estómago, cada palabra una puñalada en mi ya frágil autoestima. Sentí que mis manos temblaban y mis ojos se nublaban. Pero antes de que pudiera decir algo, Jack intervino, sellando mi destino emocional. Mamá tiene razón, Chloe. Necesitas esforzarte más. Vamos a ser padres pronto. Eso fue todo. La gota que derramó el vaso. Una ola de ira, mezclada con resentimiento de toda una vida, surgió en mí. ¿Esforzarme? Esforzarme, grité sorprendiéndome incluso a mí misma con la intensidad de mi voz. He estado cargando a nuestro hijo durante meses, administrando nuestra casa y soportando el constante abuso emocional de tu madre, ¿y tú me dices que me esfuerce más? Tanto Jack como Linda parecían sorprendidos, pero yo estaba desatada, un volcán finalmente en erupción después de años de represión. He terminado. No puedo hacer esto más, dije con la voz quebrada. No criaré a mi hijo en un ambiente donde su madre es tratada como basura. Si ustedes dos son lo que significa familia, entonces no quiero ser parte de ello. Y con eso dejé la mesa, dejándolos a ambos en increíble incredulidad. Empaqué una pequeña bolsa y me dirigí hacia la puerta, mis manos temblorosas luchando por girar la manija. Fue entonces cuando Linda decidió dar su golpe final. ¿A dónde crees que vas? Esta es la casa de Jack, no la tuya. Me di vuelta, nuestros ojos se encontraron. En realidad, Linda, esta es mi casa. Yo la compré. Y tengo todo el derecho de decir quién se queda y quién se va. Chloe, no hagas esto. Hablemos, suplicó Jack, dándose cuenta finalmente de la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Ya no hay nada de qué hablar, dije con lágrimas corriendo por mi rostro.
Con eso salí al frío aire nocturno. Sin abrigo, sin plan, solo un abrumador deseo de escapar. Al cerrar la puerta detrás de mí, sentí como si cerrara un capítulo, el acto final de una tragedia que había durado demasiado. Comencé a caminar, cada paso un doloroso recordatorio de la vida que estaba dejando atrás. No tenía idea de a dónde iba, pero no importaba. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba tomando el control de mi destino. Pero el costo de mi nueva libertad era alto, dolorosamente alto. El viento helado atravesó mi delgada ropa mientras caminaba por las calles desiertas. Había caminado lo que parecían millas, perdida en una neblina de agotamiento emocional y físico. Estaba casi allí, casi en la casa de mis padres, un santuario del infierno en el que se había convertido mi vida, cuando mi pie tropezó con una losa de pavimento desigual. Tropecé torciendo dolorosamente mi tobillo al caer al suelo. El dolor era agudo, pero no podía compararse con el dolor en mi corazón. Cojeando con los ojos llenos de lágrimas, finalmente llegué al umbral de mis padres. La mirada de horror en sus rostros al abrir la puerta me dijo todo lo que necesitaba saber. Mi punto de ruptura había llegado, una fractura largamente esperada en una vida cargada con demasiadas grietas. Y mientras me llevaban al hospital, supe que algo tenía que cambiar. No podía volver, no a la casa, no a Jack y ciertamente no a la mujer en la que me había convertido. Mi punto de ruptura no era solo un final, también era un comienzo, un paso doloroso pero necesario hacia la recuperación de la vida que me habían arrebatado. Las habitaciones de hospital tienen una peculiar forma de imponer la realidad. Mientras yacía allí con el tobillo torcido elevado y mi cuerpo revisado por cualquier complicación debido a mi caída, sentí una mezcla de alivio y aprensión. Mis padres estaban allí, sus rostros marcados por la preocupación y la furia silenciosa por lo sucedido. Siempre habían sospechado que mi matrimonio estaba lejos de ser ideal, pero la profundidad de su disfunción finalmente había sido revelada. Chloe, cariño, ¿qué vas a hacer ahora? Finalmente rompió el silencio mi madre, su voz cargada de preocupación. No lo sé, mamá. Pero lo que sí sé es que no puedo volver a esa vida. No ahora, nunca, respondí con una voz más firme de lo que esperaba. Mi padre, que había estado paseando por la habitación, finalmente habló. Tu madre y yo apoyaremos cualquier decisión que tomes, pero necesitas pensar en tu futuro, y en el futuro de tu hijo. Asentí. No había hecho más que pensar, mi mente era un laberinto de posibles escenarios, cada uno lleno de incertidumbre pero también teñido de la promesa de libertad. Fue entonces cuando mi teléfono sonó. Era un mensaje de Jack. Chloe, ¿dónde estás? Necesitamos hablar. Ignorando el mensaje, apagué mi teléfono. Lo que tuviera que decir, era demasiado tarde. Había terminado de hablar. Mis acciones hablarían más fuerte que sus palabras. Mi primer paso fue llamar a un abogado de familia, un paso decisivo para poner fin a mi desastroso matrimonio. Con mis padres a mi lado, discutimos los procedimientos de divorcio, la custodia del niño y la pensión alimenticia. Había algo fríamente clínico en diseccionar una relación fallida en términos legales, pero también me infundía una sensación de empoderamiento. Por primera vez estaba tomando el control de mi vida, tomando decisiones que priorizaban mi bienestar y el de mi hijo por nacer. Una semana después, Jack y Linda recibieron los papeles de divorcio y una notificación de desalojo de la casa. Mi casa. El abogado también incluyó una cláusula para un generoso pago de manutención infantil y compensación financiera por el estrés emocional que había soportado. Se sintió drástico pero necesario, un duro corte de los lazos que me habían encadenado durante tanto tiempo. Cuando finalmente encendí mi teléfono, fui bombardeada por una serie de mensajes y llamadas perdidas de Jack. Chloe, por favor. No podemos hablar de esto. No me di cuenta de lo mal que estaban las cosas. Otro mensaje seguía. Lo siento, Chloe. Nunca quise que esto sucediera. Encontremos una manera de arreglarlo. Por un momento fugaz, me tentó la idea de devolverle la llamada, escucharlo. Pero luego recordé las largas noches de humillación, los años de negligencia emocional y la cruel insidia de Linda que él había respaldado en silencio. Cualquier cariño que tuviera por él ahora estaba enterrado bajo las ruinas de nuestro matrimonio roto. Borré los mensajes, eliminé su número y lo bloqueé en todas las plataformas de redes sociales.
En cuanto a mí, Jack era ahora parte de mi pasado, un doloroso capítulo en un libro que estaba lista para cerrar. Sabía que el camino por delante estaría lleno de sus propios desafíos. Los procedimientos de divorcio nunca son simples, especialmente cuando hay un niño involucrado. Pero por primera vez en años, sentía que estaba tomando el control de mi vida. Fue un viaje doloroso, pero uno que se alejaba de la oscuridad que me había consumido y hacia un futuro que, aunque incierto, ofrecía la promesa de algo mejor. El juzgado tenía ese aire frío y estéril que parece exclusivo de lugares donde las vidas pueden cambiar en un instante. Mi abogada se sentó a mi lado, un montón de papeles frente a ella, irradiando confianza. Mis padres estaban detrás de mí, su apoyo moral palpable. Al otro lado de la sala, Jack estaba sentado con una mirada de desconcierto derrotado, su madre Linda a su lado, su rostro una máscara de indignación incrédula. «Levántense», anunció el oficial, y la jueza Morrison entró en la sala. El proceso de divorcio fue un torbellino de tecnicismos legales, un aluvión de hechos y acusaciones expuestas para que el tribunal las diseccionara. Mientras se presentaban pruebas del comportamiento abusivo de Linda y la negligencia de Jack, observaba sus rostros retorcerse, quizás viéndose realmente por primera vez a través de los ojos de la ley, y a través de los míos. La jueza se dirigió a Linda. «Señora Davis, está acusada de abuso emocional y acoso. La evidencia es abrumadora». «¿Cómo se declara?» «Yo, su señoría, todo esto se ha sacado de contexto». «Solo estaba buscando el bienestar de mi hijo», balbuceó Linda, su voz carente de su habitual arrogancia. «Parece que su definición de bienestar está bastante torcida», replicó la jueza Morrison, claramente no impresionada. Finalmente la jueza emitió su veredicto. El tribunal concede a Chloe Davis el divorcio completo de Jack Davis. La custodia del niño por nacer será otorgada a Chloe. Jack Davis deberá pagar la manutención infantil según lo determinado por el Estado. Y señora Linda Davis, considerando la extensa evidencia de su abuso emocional y acoso, le multo con $100,000 por sus acciones. Sentí un peso levantarse de mis hombros cuando el martillo cayó, pero fue un alivio agridulce. Mi matrimonio había terminado no con un estruendo sino con el suave crujido de papeles legales. Estaba libre, pero a un costo que nunca podría haber imaginado cuando dije, acepto. Al salir del juzgado, Jack se acercó a mí, una mirada perdida en sus ojos. «Chloe, lo siento mucho. Nunca pensé que terminaríamos aquí». Lo miré viendo al hombre con el que alguna vez pensé que pasaría mi vida, y todo lo que sentí fue un vacío donde solía haber amor. «No lo creí tampoco, Jack, pero aquí estamos». «Es demasiado tarde para disculpas ahora», dije, dándole la espalda y alejándome. Linda trató de hacer contacto visual mientras pasaba por su lado, quizás buscando alguna forma de reconocimiento o perdón, pero no le di ninguno. Ella me había quitado tanto, no le daría el placer de saber que todavía importaba. Cuando salí del juzgado, el sol parecía un poco más brillante, el mundo un poco más colorido. Era como si estuviera viendo todo con nuevos ojos, ojos no nublados por la constante ansiedad y el estrés emocional. Era el comienzo de un nuevo capítulo para mí, escrito en mis propios términos. Mi madre me abrazó fuertemente, lágrimas en sus ojos. «Lo lograste, Chloe. Eres libre. Y todo gracias a ti y a papá». «No podría haber pasado por esto sin su apoyo», respondí, agradecida más allá de las palabras. «Siempre estaremos aquí para ti», dijo papá, uniéndose al abrazo grupal. «Y para tu nuevo comienzo». Esa noche me senté sola en mi casa, la casa que ahora era verdaderamente mía, y sentí una sensación de paz sobre mí. Estaba sola, pero no estaba solitaria. Por primera vez en años, las únicas expectativas a las que tenía que responder eran las mías. Todavía estaba preocupada por los desafíos que se avecinaban, después de todo, iba a ser madre soltera, con todas las responsabilidades que eso conlleva. Pero al tocar mi vientre, sintiendo los suaves movimientos de mi hijo por nacer, sabía que estaríamos bien. Mi doloroso viaje me había llevado a este ajuste de cuentas, y aunque quedaban cicatrices, ahora eran parte de una historia de supervivencia, no de derrota. Estaba lista para lo que viniera después, no porque tuviera que estarlo, sino porque elegí estarlo. Y eso marcó la diferencia. Fue el día que había soñado desde que era una niña pequeña, el día de mi boda.
Había imaginado un día lleno de amor, risas y lágrimas de alegría. Pero la realidad tenía un plan diferente. El momento en que llegué al lugar, mi estómago estaba lleno de ansiedad. No eran nervios de boda, era una sensación palpable de temor y venía con un nombre, Cynthia. Margaret, te ves encantadora, pero ¿estás segura de que no quieres cambiar ese peinado? Cynthia fue rápida en ofrecer su opinión no solicitada mientras entraba en la suite nupcial donde me estaba preparando. Gracias, Cynthia. Me gusta mi cabello así, respondí, apretando los dientes. Esto estaba lejos de ser el primer comentario pasivo-agresivo que me dirigía, pero la audacia de hacerlo en el día de mi boda era sorprendente. Mi madre le lanzó una mirada afilada a Cynthia, pero eligió no decir nada, sabiendo que era mi día y no queriendo empeorar las cosas. Mi mejor amiga y dama de honor, Rachel, no fue tan restringida. Margaret se ve hermosa tal como está, replicó Rachel, mirando a Cynthia como si fuera algo desagradable. Cynthia rodó los ojos. Solo estaba ofreciendo un consejo maternal. Rachel quería decir más, pero le lancé una mirada que decía no vale la pena. Así que, con un profundo suspiro, lo dejamos pasar y volvimos al proceso de peinado y maquillaje. Cuando salimos de la suite nupcial para dirigirnos al pasillo, no pude quitarme la tensión de encima. Era como una densa niebla, sofocando la felicidad de la ocasión. Mi papá me miró, con preocupación en sus rasgos. ¿Estás bien, cariño? Lo estaré, papá. Son solo nervios, supongo, mentí. Sabía que no eran solo nervios, era la presencia inminente de mi futura suegra y la aparente indiferencia de mi futuro esposo. Miré hacia donde Eric estaba parado cerca del altar, hablando con su padrino. Levantó la mirada brevemente y nuestros ojos se encontraron. Pero en lugar de la mirada cálida y reconfortante que esperaba ver, su mirada era fría, casi sin emociones. Era como si estuviera más interesado en terminar la ceremonia que en disfrutar el momento. Sentí un nudo en la garganta. Mientras comenzaba a caminar por el pasillo, tomada del brazo de mi papá, el mundo a mi alrededor se difuminó en un remolino de rostros. Estaba hiperconsciente de la mirada escrutadora de Cynthia, desmenuzando cada detalle de mi vestido, mi maquillaje, mi cabello, como un buitre dando vueltas alrededor de su presa. Pero lo que más me dolió fue la falta de emoción de Eric, su ausencia de entusiasmo. Era como si estuviera allí, pero no realmente. Cuando finalmente dijimos nuestros votos, sus palabras se sintieron mecánicas, ensayadas pero no sentidas. Yo, Eric, te tomo a ti, Margaret, como mi legítima esposa, para amarte y cuidarte en la salud y en la enfermedad. En la salud y en la enfermedad, repetí en mi cabeza. Si tan solo hubiera sabido entonces cuánto definiría en la enfermedad nuestro matrimonio, tal vez habría dado la vuelta y habría salido corriendo en ese mismo momento. Pero en cambio, me quedé allí, poniendo una cara valiente y aferrándome a los bordes deshilachados de un sueño que se estaba desmoronando antes de comenzar. Cuando fuimos declarados marido y mujer, y Eric se inclinó para el beso obligatorio, sentí que estaba sellando mi destino, encerrándome en una vida que ya estaba llena de tensión y juicio. La multitud estalló en aplausos educados, pero todo lo que podía escuchar era el ensordecedor silencio de mis propias dudas. Al salir del pasillo, ahora marido y mujer, Cynthia se acercó y susurró, lo suficientemente alto como para que yo pudiera escuchar: te has conseguido un buen partido, Margaret. No lo eches a perder. Poco sabía ella que la persona que estropearía las cosas estaba justo a mi lado, pareciendo que preferiría estar en cualquier otro lugar que aquí, en lo que se suponía que sería el día más feliz de nuestras vidas. Y así, en medio de las sonrisas marchitas y el peso de las palabras no dichas, mi día de boda llegó a su fin, sentando las bases para un matrimonio que estaba lejos de ser un cuento de hadas. Si tenía alguna ilusión de que las cosas cambiarían para mejor después de la boda, éstas se desmoronaron en la primera semana de nuestra convivencia. La tensión que sentí en mi día de boda se convirtió en un ruido de fondo constante, la banda sonora de un matrimonio que había empezado mal desde el principio.
Nos mudamos a mi casa, una acogedora casa de 3 habitaciones que había comprado con el dinero que había estado ahorrando desde mis 20 años. Mi trabajo en línea como desarrolladora de software era estable, ofrecía buenos salarios y flexibilidad, algo por lo que estaba inmensamente agradecida, especialmente ahora. Eric, por otro lado, todavía estaba entre trabajos, aunque lo que realmente significaba era que estaba atrapado en un interminable ciclo de solicitudes de trabajo, rechazos y mucha procrastinación. El problema no tardó en llegar, en forma de visitas cada vez más frecuentes de Cynthia. Estas visitas se convirtieron en la pesadilla de mi existencia, cada una más intrusiva e insoportable que la anterior. Por lo general, llegaba sin previo aviso, entrando con la llave de repuesto que le habíamos dado para emergencias. Margaret, querida, realmente deberías considerar tomar una clase de cocina. Este pollo está terriblemente seco, declaraba Cynthia mientras picoteaba la cena que había cocinado, frunciendo la nariz con desdén. Tal vez Eric podría unirse a mí en esa clase de cocina, sugerí señaladamente. Sería una actividad divertida para la pareja. Eric me miró, con una expresión de molestia. No tengo tiempo para clases de cocina, Margaret. Estoy ocupado tratando de encontrar trabajo. Sí, estoy segura de que esas 8 horas que pasaste jugando hoy te conseguirán un trabajo pronto, repliqué, incapaz de evitar el sarcasmo en mi voz. Los ojos de Cynthia brillaron con una mezcla de diversión y triunfo. No deberías hablarle a mi hijo así. Está bajo mucho estrés. El mismo tema se repetía una y otra vez en diversas formas. Cynthia criticaba cómo mantenía la casa, menospreciando mis esfuerzos en cada ocasión. Uno pensaría que, con un trabajo que te permite quedarte en casa, encontrarías tiempo para limpiar un poco mejor, decía, señalando un grano de polvo inexistente en la mesa de la sala de estar. No es fácil manejar un trabajo a tiempo completo y ocuparse de la casa, Cynthia. Tal vez si alguien más ayudara de vez en cuando, no sería tan difícil, le contestaba, mirando con enojo a Eric, quien normalmente estaría tirado en el sofá, absorto en su teléfono o en un videojuego. Dejen de atacar a mi hijo, interrumpía Cynthia, saltando en su defensa como si fuera un niño indefenso. Él está haciendo lo mejor que puede. Él no es quien está siendo criticado por todo lo que hace, argumentaba. Por lo general, Eric elegía este momento para salir de la habitación, evitando el enfrentamiento y dejándome sola para soportar las críticas de su madre. Eric, ¿no vas a decirle nada a tu madre?, le preguntaba más tarde, una vez que Cynthia se había ido y estábamos solos. Ella simplemente es así, Margaret. ¿Sabes cómo es?, respondía él, su voz carente de emoción, como si estuviera comentando sobre el clima en lugar de nuestra relación que se estaba deteriorando. Era un ciclo de decepción y frustración que se desarrollaba en diferentes escenarios pero siempre terminaba de la misma manera, yo sintiéndome como si estuviera luchando en 2 frentes y perdiendo en ambos. Así que ahí estaba, el sombrío panorama de mi matrimonio, que ni siquiera tenía 1 año y ya estaba marcado por las constantes intrusiones y críticas de una suegra que no dejaba de meterse, y un esposo que no se ponía de mi lado. Estaba lejos de la vida que había imaginado, una vida en la que mi pareja y yo enfrentábamos desafíos y alegrías juntos. En cambio, me encontraba cada vez más aislada, lidiando con la creciente comprensión de que el hombre con el que me había casado no era el aliado que había esperado, sino más bien un cómplice silencioso de mi infelicidad. La vida tiene una forma de convertir lo improbable en lo insoportable, y esta lección se hizo evidente el día en que Cynthia apareció en nuestra puerta con sus maletas. Eric y yo apenas habíamos terminado el desayuno, un asunto tenso en el que intercambiamos pocas palabras, cuando sonó el timbre. «Voy a abrir», dijo Eric, levantándose casi de un salto de su asiento. Regresó con su madre siguiéndolo de cerca, su rostro adornado con una sonrisa engreída que hizo sonar las alarmas en mi cabeza. «Margaret, cariño, espero que no te importe». «He decidido mudarme», anunció Cynthia, como si me estuviera haciendo un favor. «¿Mudarte?» «Con nosotros», tartamudeé, mirando a Eric,
quien evitó mis ojos. Sí, ¿no es maravilloso? He estado sintiéndome tan sola, y pensé que esta sería la solución perfecta, dijo, ajena a mi creciente horror. Arek, ¿puedo hablar contigo un momento?, le pregunté, llevándolo aparte a la cocina. ¿Qué demonios está pasando? Tu madre no puede simplemente decidir vivir con nosotros, le susurré, tratando de mantener la voz baja. Ella ha estado lidiando emocionalmente con dificultades últimamente. Necesita tener a la familia cerca, murmuró Arek, finalmente mirándome a los ojos. ¿Así que pensaste en ofrecerle nuestra casa sin siquiera discutirlo conmigo? Lo resolveremos, Margaret. Después de todo, es mi madre, dijo encogiéndose de hombros como si eso explicara todo. Ese fue el comienzo de mi descenso al infierno doméstico. Desde el primer día, Cynthia dejó en claro que su mudanza no era una visita, sino una invasión. Criticaba cómo organizaba la cocina, reorganizaba los muebles a su gusto y se adueñaba del baño principal como si fuera la dueña de la casa. Margaret, realmente deberías considerar usar un detergente diferente. El que usas huele tan barato, comentaba mientras yo hacía la colada. Es ecológico y no tóxico, Cynthia, respondía entre dientes. ¿O uno de esos caprichos de la nueva era? Bueno, en mi época, priorizábamos la limpieza sobre la política, replicaba, levantando la nariz. La tensión en la casa era palpable, y sin embargo, Arek no hacía nada para mediar. Se sumía aún más en su búsqueda de trabajo, o lo que él llamaba búsqueda de trabajo, que todavía incluía horas de juegos y ver televisión. Una tarde, después de que Cynthia pasara todo el día menospreciándome por cómo cargaba el lavaplatos, cocinaba la cena e incluso doblaba las toallas, ya había tenido suficiente. Arek, la constante molestia y crítica de tu madre me están volviendo loca. ¿No puedes ver que esta situación no es sostenible?, lo confronté después de la cena. Margaret, estás haciendo un gran problema de esto. Ella solo está tratando de ayudar, respondió de manera displicente. ¿Ayudar? ¿Crees que socavar todo lo que hago es su forma de ayudar? No puedo cambiar cómo es mi madre, y no puedo cambiar cómo te sientes. Ambos son adultos. Resuélvanlo, dijo antes de alejarse. La audacia de su indiferencia me dejó atónita. No solo tenía una suegra que me hacía la vida miserable, sino que también tenía un esposo que se negaba a reconocer el problema y mucho menos a trabajar en una solución. Mi hogar, que antes era un refugio, se había transformado en un campo de batalla donde cada día traía una nueva lucha. Ya no se trataba solo de soportar los comentarios insidiosos de Cynthia o la apatía de Arek, se trataba de mantener alguna semblanza de mi propia identidad, mi propia paz mental, en un lugar que debería estar lleno de amor pero que estaba dominado por el resentimiento y la amargura. Esta situación de convivencia no era solo una molestia, era una crisis, una que requería una acción drástica. Simplemente no sabía en ese momento cuán drásticas se volverían las cosas. Las grietas en la fachada de nuestra relación ya no podían ser ignoradas. En este punto, mi hogar se sentía como el de un extraño, cada habitación contaminada por la opresiva presencia de Cynthia y la sorprendente indiferencia de Arek. Pero fue en el momento en que descubrí que estaba embarazada que todo, cada resentimiento, cada decepción, se volvió nítido. Decidí compartir la noticia durante la cena, una comida que había preparado minuciosamente en un intento de crear cierta normalidad. Mis manos temblaban mientras colocaba los platos en la mesa. Tengo algo que decirles a ambos, comencé, mis ojos se encontraron brevemente los de Arek antes de cambiar a la mirada escéptica de Cynthia. Estoy embarazada. La cara de Arek se volvió ceniza, sus ojos se abrieron de par en incredulidad. ¿Qué? Estoy embarazada, Arek. Vamos a tener un bebé. En lugar de la alegría o incluso la felicidad leve que esperaba, la expresión de Arek se transformó en una de puro temor. Cynthia, sin embargo, se rió, un sonido frío y penetrante que resonó en la habitación. Bueno, eso no es sorprendente, se burló.
¿No has estado aprovechándote de Arek lo suficiente? Ahora lo has atrapado para siempre. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. ¿Atrapado? He sido yo quien ha mantenido esta casa mientras Arek busca trabajo. Arek finalmente habló, su voz temblando. Margaret, te he estado engañando. He estado viendo a otra persona durante más de 2 años. La habitación giraba. El hombre con el que me había casado, el hombre que supuestamente era mi compañero, acababa de destrozar lo que quedaba de nuestra relación. ¿Has estado qué? Balbuceé, mi voz apenas por encima de un susurro. He sido infiel. No planeé este embarazo y no estoy listo para ser padre, dijo, mirando a cualquier parte excepto a mí. Las paredes parecían estar cerrándose sobre mí. No solo mi esposo se negaba a apoyarme, sino que también me había estado traicionando todo el tiempo. Y allí, disfrutando de cada momento de mi desesperación, estaba Cynthia. En ese momento, hizo su movimiento más audaz hasta el momento. Se levantó y me abofeteó en la cara. No ha sido más que una carga para mi hijo. Esto es culpa tuya. Fue surrealista. El agudo dolor en mi mejilla reflejaba el tormento emocional que bullía dentro de mí. Pero cuando mis ojos se encontraron con los de Arek y vi que su mirada estaba llena no de arrepentimiento ni preocupación, sino de alivio, me di cuenta de algo crucial. Había estado luchando por una relación que nunca había existido realmente. Arek no solo me había engañado con otra mujer, me había engañado en cuanto al amor, la confianza y la felicidad que cada persona merece. Y Cynthia no era solo una terrible suegra, era una persona tóxica cuya misión era perpetuar los fracasos de su hijo y culparlos de mí. Mientras estaba allí, en los escombros de mi matrimonio y la vida que había construido, una fría claridad me invadió. No les permitiría definirme. No les permitiría ganar. El tiempo de la resistencia pasiva, de tolerar lo intolerable, había terminado. Eric pudo haber destrozado mis ilusiones, pero al hacerlo, me dio algo invaluable, la voluntad de liberarme. Los miré a ambos, mis ojos secos, mi determinación endurecida por las traiciones que había soportado. ¿Saben qué? Ustedes dos se merecen el uno al otro, dije, rompiendo el pesado silencio. Pero ninguno de ustedes merece un lugar en mi vida. Ya no. Mientras me alejaba de la mesa, dejando atrás al hombre con el que me había casado y a la mujer que había convertido mi vida en un infierno, supe que era el final de un capítulo miserable. Pero también era el comienzo de algo más, mi tan esperada libertad, mi venganza definitiva. En ese momento, me prometí a mí misma, ellos lamentarían este día y haría lo que fuera necesario para asegurarlo. El proceso legal se sintió como una eternidad, pero fue mi salvavidas, el camino hacia mi liberación. Encontré a una destacada abogada de divorcios especializada en casos de abuso doméstico y traición matrimonial. Para establecer las bases, documenté cada cosa vil que había hecho Cynthia, cada palabra hiriente y cada instancia de la indiferencia y traición de Arek. Llegó la fecha de la audiencia en el tribunal y mientras entraba en la sala, mis tacones resonaban contra el suelo pulido con un ritmo que se sentía como una cuenta regresiva. Mi abogada, la señora Jennifer Dedes, caminaba a mi lado, una presencia tranquilizadora en esta tormenta de caos. Eric y Cynthia ya estaban allí, acurrucados en un rincón con su abogado. Sus caras se retorcieron con una ansiedad que alimentaba mi determinación. Esto era todo, el día de la verdad. Señora Margaret Thompson, declaró el juez mientras comenzaban los procedimientos, ha solicitado el divorcio por motivos de infidelidad conyugal y abuso emocional y físico, ¿es correcto? Sí, su señoría, respondí, con la voz firme. Señora Arek Thompson, ¿cómo se declara ante estas acusaciones? He cometido errores, su señoría, pero nunca maltraté a mi esposa, dijo Arek, tratando de sonar sincero pero fallando miserablemente. ¿Es eso así? Escuchemos las pruebas, declaró el juez, indicando a mi abogada que comenzara. La señora Dedes presentó nuestro caso con la precisión de un cirujano.
Fotos, mensajes de texto, registros financieros, cada pieza de evidencia era un clavo en el ataúd de las mentiras de Arek y Cynthia. Además, su señoría, dijo Jennifer, entregando un informe médico, mi cliente ha sido víctima de violencia física, como lo demuestra esta documentación de una bofetada en la cara por parte de la madre del acusado, la señora Cynthia Thompson. El rostro de Cynthia se enrojeció hasta parecer un tomate. Ella me provocó. La audacia de culpar a la víctima en el tribunal contraatacó la señora Dedes, rodando los ojos. Su señoría, solicitamos la disolución completa del matrimonio, la pensión alimenticia y daños por sufrimiento emocional y físico. Después de escuchar a ambas partes, el juez se recostó en su silla, aparentemente sopesando la gravedad de la situación. Señor Thompson, se le ordena pagar la pensión alimenticia de acuerdo con las pautas del Estado, dijo, escribiendo en un pedazo de papel. Además, ambos deben desalojar la residencia de la señora Thompson en un plazo de 2 semanas. La señora Cynthia Thompson pagará 60,000 pesos en daños por abuso emocional y físico. La habitación quedó en silencio, excepto por los sollozos apagados de Cynthia. Arek parecía como si lo hubieran abofeteado en la cara, al igual que a mí, física y emocionalmente, durante años. Fuera de la sala del tribunal, ambos se acercaron a mí, con caras de desesperación. Margaret, por favor, reconsidera. ¿A dónde iremos?, suplicó Arek. Sí, Margaret. Por el bien de la familia, añadió Cynthia, su voz ahora más suave, despojada de su veneno habitual. Los miré a ambos a los ojos, saboreando el momento que había estado esperando. Deberían haber pensado en la familia antes de arruinar esta. Adiós, Arek. Adiós, Cynthia. Y con eso, me di la vuelta y me alejé, cada paso resonando con el dulce e indescriptible sonido de la libertad. Fue el final de un capítulo oscuro y el comienzo de algo nuevo, algo mío. Mi hogar volvería a ser mi santuario, y mi hijo crecería en un ambiente amoroso, libre de la tóxica herencia que Arek y Cynthia habían intentado imponer. Fue más que el final de un matrimonio y una victoria legal. Fue una recuperación de mi vida, una redefinición de mi valía y la venganza definitiva contra quienes habían intentado quebrarme. La lucha no había terminado, pero por primera vez en años, yo era quien tenía el control, y no podía evitar disfrutarlo. 2 semanas nunca habían transcurrido tan lentamente y al mismo tiempo tan rápido. La cuenta regresiva para el desalojo de Arek y Cynthia fue un alivio y una tensa preparación para el día que había anhelado, mi emancipación final. Pasaron las semanas buscando lugares donde vivir, sus llamadas frenéticas llenando la casa como un coro de desesperación. Yo, por otro lado, había estado trabajando en reconstruir mi vida. Estaba consultando con mi abogado sobre la logística de la pensión alimenticia y la división de bienes, que casi en su totalidad estaba a mi favor, dado que la casa y la mayoría de nuestras finanzas estaban a mi nombre. También había comenzado a ver a una terapeuta, quien me ayudó a comprender que no era la culpable de los años infernales que había soportado. Finalmente, llegó el día. Escuché a Cynthia arrastrando sus maletas por las escaleras, gruñendo con cada paso. Arek la siguió, cargando su propio conjunto de equipaje, tanto literal como metafóricamente. Permanecieron incómodamente junto a la puerta principal, evitando mi mirada mientras me acercaba. ¿Todo está afuera?, pregunté, escaneando la habitación para asegurarme de que no habían dejado nada atrás. Sí, respondió Arek, su voz teñida de amargura que ya no tenía ningún efecto en mí. Entonces supongo que esto es una despedida, dije, tendiéndoles una pluma y los documentos finales de desalojo que confirmaban su partida. Arek agarró la pluma, escribiendo apresuradamente su nombre. Cynthia lo siguió, su firma temblorosa como si finalmente hubiera comprendido la gravedad de sus acciones. Margaret, no tenías que hacer esto, dijo Arek, devolviendo los papeles. No tenía que hacerlo, coincidí, pero elegí hacerlo, por mi bienestar y por el bienestar de mi hijo. Cynthia intervino, su voz quebrándose, ¿no crees que esto es demasiado cruel?
Las familias superan los problemas, no se deshacen así. Me reí de la ironía. ¿Familia? Nunca me han tratado como familia, Cynthia. Y tú, Eric, renunciaste a ese privilegio en el momento en que me traicionaste. Abrí de par en par la puerta principal, haciendo señas para que se fueran. Espero que la vida les enseñe las lecciones que ambos necesitan desesperadamente aprender, dije mientras salían. Recuerda, Margaret, ahora estás sola, dijo Eric, mirando atrás una última vez. Prefiero estar sola que vivir otro día con los dos, respondí, encontrando su mirada con una firmeza que sentí como el cierre de un libro. Con eso, cerré la puerta detrás de ellos, escuchando cómo sus pasos se desvanecían en la distancia. Cerré con llave la puerta y caminé por las habitaciones ahora vacías, una mezcla de melancolía y alivio me inundó. Durante mucho tiempo, este espacio había sido un campo de batalla, pero ahora volvía a ser mi santuario. Me senté en el sofá, mis manos acariciando mi vientre, pensando en la vida que crecía dentro de mí. Este niño nunca conocería la toxicidad que una vez había prosperado en este hogar, conocería el amor, el apoyo y el empoderamiento que proviene de defenderse a uno mismo. Mi teléfono vibró, sacándome de mis pensamientos. Era un mensaje de mi terapeuta, recordándome nuestra próxima sesión. Sonreí, pensando en el sistema de apoyo que estaba construyendo, en el futuro que se abría ante mí, un futuro construido según mis términos. Eric y Cynthia eran ahora figuras en el retrovisor, alejándose cada vez más hasta que desaparecieron en el horizonte de mi vida. Y al desvanecerse, también lo hizo el peso de mi pasado, dejándome algo increíble, la libertad de vivir, amar y ser yo misma sin disculpas ni arrepentimientos. Fue el final de una era, una despedida final a los años de lucha y sufrimiento. Y fue el comienzo de algo hermoso, una vida en la que la única persona a la que tenía que rendir cuentas era a mí misma. La vida tenía una manera de ponerme a prueba, llevándome a mis límites y desafiando mi resistencia. Hace 7 años, la tragedia golpeó cuando mi esposo enfermó de una enfermedad incurable. Fue un golpe devastador y el dolor amenazaba con consumirme. Pero no podía permitirlo. Estaba embarazada de nuestro hijo y sabía que tenía que reunir toda la fuerza dentro de mí para proteger la vida que crecía en mi interior. A medida que los días se convertían en meses, enfrentaba la desgarradora realidad de perder a mi esposo mientras llevaba a nuestro hijo no nacido. Cada momento era una batalla entre el dolor y la esperanza. Hablaba con mi vientre, contándole historias sobre su padre, deseando desesperadamente que supiera del amor que existía entre nosotros. Cuando finalmente llegó el día y sostuve a mi hijo en mis brazos por primera vez, supe que debía ser la mejor madre posible. Me hice una promesa a mí misma de ser madre y padre para él, llenando su vida de amor y guiándolo a través de los desafíos que vendrían. A medida que mi hijo crecía, se convirtió en mi luz, su risa e inocencia trayendo alegría a mi mundo. Creamos nuestro propio pequeño universo, donde solo éramos nosotros dos contra el mundo. Juntos, avanzamos, abrazando cada nuevo día con esperanza y determinación. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, me senté con mi hijo en la mesa de la cocina, ayudándolo con sus deberes. Lápiz en mano, fruncía el ceño, luchando con un problema de matemáticas. Me incliné sobre él, señalando la ecuación, y dije, está bien, intentémoslo de nuevo. Recuerda, si divides el número más grande por el más pequeño, obtendrás la respuesta. Asintió, intentándolo una vez más, su determinación reflejada en sus brillantes ojos. Mientras trabajábamos juntos, no pude evitar sentir un sentido de orgullo por su resistencia y entusiasmo por aprender. Me recordó la fuerza que nos había llevado a través de los días más oscuros. Una vez que completó su tarea, mi hijo cerró su cuaderno y me miró. «Mamá, ¿podemos jugar a atrapar en el patio trasero?», preguntó, con un toque de emoción en su voz. Una sonrisa se extendió por mi rostro mientras respondía, «Por supuesto, mi pequeño campeón».
Vamos afuera y muestra esas habilidades que has estado practicando. Salimos al fresco aire de la tarde, el olor de la hierba recién cortada llenando nuestras narices. El sonido de niños jugando resonaba en el vecindario, recordándome las alegrías de la infancia. Tomé un guante de béisbol del porche y se lo lancé a mi hijo. Lo atrapó con una sonrisa y se posicionó con entusiasmo a unos pocos metros de distancia. Con cada lanzamiento y atrapada, su confianza creció. La pelota surcaba el aire, el sonido del impacto contra el guante me llenaba de un sentido de logro. Admiraba la resistencia y determinación de este joven, mi hijo, que había enfrentado la adversidad desde el principio de su vida. A medida que el sol se sumergía bajo el horizonte, bañando nuestro patio trasero con un tono dorado, mi hijo se volvió hacia mí con ojos brillantes. Mamá, voy a ser el mejor jugador de béisbol del mundo algún día. Solo espera y verás. Me reí, revolviendo cariñosamente su cabello. Creo en ti, mi pequeña superestrella. Con tu determinación y fuerza, no hay nada que no puedas lograr. En ese momento, supe que a pesar de los desafíos que habíamos enfrentado y seguiríamos enfrentando, el vínculo entre una madre y su hijo era inquebrantable. Era un lazo forjado en las llamas de la adversidad, alimentado por el amor y fortalecido por la inquebrantable resistencia de un corazón de madre. Juntos, navegaríamos los obstáculos de la vida, siempre apoyándonos mutuamente y emergiendo más fuertes al otro lado. A medida que pasaron los años, mi hijo creció de un niño curioso a un niño brillante y ansioso. Había llegado el momento de que emprendiera su viaje educativo, adentrándose en el mundo de la educación formal. Fue un momento emocionante y nervioso para ambos. En el primer día de clases, me desperté temprano para preparar un desayuno abundante para mi hijo. Quería asegurarme de que comenzara su día con el estómago lleno y el corazón lleno de ánimo. Sentado en la mesa de la cocina, me miró con ojos abiertos, su mochila escolar colgada sobre su hombro. Madre, estoy un poco asustado. Y si no hago amigos, expresó sus preocupaciones, su voz teñida de aprensión. Me incliné sobre la mesa y tomé sus pequeñas manos en las mías, tranquilizándolo. Cariño, hacer amigos lleva tiempo, pero tienes un corazón tan amable y una personalidad maravillosa. Estoy segura de que encontrarás amigos que te apreciarán tanto como yo lo hago a ti. Asintió, un destello de esperanza volviendo a sus ojos. Con un profundo suspiro, terminó su desayuno y se puso de pie, listo para enfrentar el día por delante. Empaqué sus bocadillos favoritos en su mochila y lo vi salir por la puerta, su pequeño cuerpo lleno de determinación. Los primeros días pasaron como un torbellino de caras nuevas, aulas desconocidas y la emoción de descubrir cosas nuevas. Cada tarde, mi hijo regresaba a casa con cuentos de sus aventuras, contando animadamente sus encuentros con compañeros de clase y las cosas que había aprendido. Pero un día, al entrar en nuestra casa, noté un cambio en su comportamiento. Sus ojos usualmente brillantes ahora estaban llenos de tristeza, sus hombros caídos y su sonrisa reemplazada por un ceño fruncido. Sentándolo en la mesa de la cocina, pregunté suavemente, ¿qué pasó, mi amor? ¿Por qué te ves tan triste? Dejó escapar un suspiro pesado, su voz teñida de dolor. Mamá, hoy mi profesor me encerró en mi casillero mientras empacaba sus cosas. Dijo cosas malas de mí y se burló de mí frente a los otros niños. Mi corazón se hundió, la ira burbujeando en mí por la injusticia que mi hijo había sufrido. Contuve mis emociones y tomé una respiración profunda, tratando de reconfortarlo. Lo siento mucho, cariño, que hayas tenido que pasar por eso. Nadie debería tratarte de esa manera. Eres fuerte, inteligente y mereces respeto. Me miró, lágrimas llenando sus ojos. ¿Pero qué podemos hacer, mamá? No quiero volver con ese profesor. Un fuego se encendió en mí, alimentado por mi amor por mi hijo y mi determinación inquebrantable de protegerlo. Limpié sus lágrimas y lo miré a los ojos, mi voz llena de resolución. No permitiremos que esto pase, mi valiente muchacho.
Me aseguraré de que el profesor comprenda las consecuencias de sus acciones. En ese momento, hice una promesa silenciosa para mí misma. No importaba lo que fuera necesario, lucharía por la justicia, y mi hijo nunca tendría que soportar tal crueldad nuevamente. Juntos, enfrentaríamos al profesor y aseguraríamos que su voz fuera escuchada, fuerte y clara. El incidente con el profesor de mi hijo pesaba mucho en mi mente. No podía quitarme la sensación de enojo y decepción de que alguien encomendado con la educación y el bienestar de los niños recurriría a un comportamiento de intimidación. Determinada a abordar el problema, decidí recopilar más información antes de tomar cualquier medida. Esa noche, mientras mi hijo y yo estábamos sentados en la mesa de la cena, abordé el tema con cuidado, asegurándome de no abrumarlo. Cariño, ¿puedes contarme más sobre lo que sucedió con tu profesor? ¿Alguien más lo presenció? Jugaba con su tenedor, su mirada fija en el plato frente a él. Bueno, mamá, algunos de los otros niños también lo vieron. Se rieron, pero creo que también tenían miedo. No sabía qué hacer, así que me quedé callado. Extendí la mano sobre la mesa y puse mi mano sobre la suya, ofreciéndole consuelo. No hiciste nada mal, mi amor. No es tu responsabilidad enfrentar al profesor. Eso es algo que me encargaré yo. Pero necesito saber tanto como sea posible para poder construir un caso sólido. Asintió, el alivio invadiendo su rostro al darse cuenta de que no tendría que enfrentar esto solo. Tomando una respiración profunda, relató el incidente en detalle, describiendo cómo el profesor lo encerró en el casillero, lo ridiculizó y hizo comentarios hirientes sobre sus habilidades. Cuanto más escuchaba, más enojada me ponía. Mi hijo merecía algo mejor, y era mi deber como su madre asegurarme de que se hiciera justicia. Después de la cena, me senté con papel y pluma, documentando cada detalle de lo que mi hijo había experimentado. Quería tener un registro claro de los eventos para presentar cuando llegara el momento. Al día siguiente, hice una cita para reunirme con el director de la escuela. Mientras me sentaba frente a él, podía sentir su inicial reluctancia para reconocer la gravedad de la situación. Pero estaba decidida a hacerle entender el impacto que esto había tenido en mi hijo. Señor Johnson, agradezco su tiempo hoy. Necesito discutir un asunto grave relacionado con el trato que mi hijo ha recibido por parte de su maestro, declaré firmemente, mi voz llevando el peso de mi preocupación. El director se movió incómodo en su asiento, intentando restar importancia al incidente. Señora Anderson, tomamos en serio todos los informes de mala conducta, pero a veces los niños exageran o malinterpretan situaciones. Le aseguro que abordaremos este asunto internamente. Me incliné hacia adelante, mi voz impregnada de determinación. Esto no es una exageración, señor Johnson. Mi hijo ha sido traumatizado por las acciones de su maestro, y es su responsabilidad garantizar un entorno seguro y afectuoso para todos los estudiantes. No descansaré hasta que este asunto sea investigado adecuadamente y se tomen las medidas apropiadas. La expresión del director cambió, comprendiendo la gravedad de la situación. Me disculpo si subestimé la seriedad de este asunto, señora Anderson. Le aseguro que llevaremos a cabo una investigación exhaustiva y si las acusaciones resultan ser ciertas, se tomarán las medidas disciplinarias apropiadas. Aunque escéptica, aprecié su cambio de tono. Fue una pequeña victoria, pero aún quedaba un largo camino por recorrer en la búsqueda de justicia para mi hijo. Salí de la reunión con una determinación renovada, sabiendo que había dado el primer paso para asegurarme de que la parte responsable rindiera cuentas. Mientras conducía a casa, pensamientos sobre el dolor de mi hijo y la injusticia que había sufrido consumían mi mente. Me aferré a la esperanza de que, al final, su valentía y mi apoyo inquebrantable allanarían el camino hacia un futuro más brillante y seguro, no solo para él, sino también para todos los niños que podrían haber sufrido en silencio. El incidente con el maestro de mi hijo había encendido una llama dentro de mí, una furia ardiente que se negaba a apagarse. Ya no satisfecha con quedarme en un segundo plano,
estaba decidida a enfrentar al maestro y exigir respuestas por su comportamiento despreciable. A la mañana siguiente, entré en la escuela, mis pasos decididos y mi corazón latiendo con ira justa. Busqué el aula del maestro, apretando con fuerza la correa de mi bolso, como si fuera un salvavidas para mi determinación. Al entrar en el aula, el maestro levantó la vista, una mueca en su rostro. «Ah, señora Anderson. ¿Qué la trae aquí? ¿Acaso el pequeño Timmy ha estado causando problemas de nuevo?» Mi voz impregnada de furia controlada, respondí, «No, señor Stevens, es usted quien ha causado problemas a mi hijo. Encerrarlo en un casillero, burlarse de él y menospreciarlo frente a sus compañeros. No toleraré tal comportamiento de un educador». Se rió burlonamente, su tono condescendiente cortando el aire. «Oh, mira, es la madre soltera pobre e indefensa, tratando de proteger a su precioso niñito. ¡Qué broma!». Sentía que mi sangre hervía, pero me negué a dejar que sus palabras debilitaran mi determinación. Respirando profundamente, lo miré a los ojos, mi voz goteando con determinación. «Me subestima, señor Stevens. Puedo ser una madre soltera, pero estoy lejos de ser indefensa. Lucharé con uñas y dientes para asegurarme de que enfrente las consecuencias de sus acciones». Su sonrisa se desvaneció, un destello de incertidumbre cruzando su rostro. «¿Crees que puedes hacer algo? Solo eres una persona contra el sistema». En ese momento, me di cuenta de que no podía enfrentar esta batalla sola. Necesitaba a alguien en una posición de poder, alguien que pudiera marcar la diferencia. Mi mente corría, y pensé en mi hermano, el alcalde de nuestra ciudad. Con un destello de esperanza, decidí buscar su ayuda. Dejando el aula, me dirigí directamente al ayuntamiento, mi corazón latiendo con una mezcla de ansiedad y determinación. Cuando llegué a la oficina de mi hermano, lo encontré examinando documentos, el peso de sus responsabilidades evidente en su rostro. Respirando profundamente, hablé, mi voz llena de urgencia. «Hermano, necesito tu ayuda. Algo terrible le ha sucedido a Timmy en la escuela, y no puedo permitir que quede impune». Él levantó la vista, la preocupación grabada en sus rasgos. «Margaret, ¿qué ha pasado? Cuéntame todo». Relaté el incidente, el dolor en mi voz evidente mientras compartía los detalles del calvario de mi hijo. Mi hermano escuchó atentamente, su expresión volviéndose cada vez más furiosa con cada palabra. «Esto es inaceptable», declaró, su voz llena de ira justa. «Ningún niño debería tener que soportar tal maltrato. No me quedaré de brazos cruzados mientras este maestro se burla de nuestra familia y socava el bienestar de nuestra comunidad». Con renovada determinación, mi hermano y yo ideamos un plan. Nos acercaríamos a los administradores de la escuela juntos, exigiendo justicia para mi hijo y responsabilidad por parte del maestro. La posición de mi hermano como alcalde daría peso a nuestra causa, dejando claro que este incidente no sería pasado por alto. Mientras caminábamos de regreso a la escuela, uno al lado del otro, sentí un sentido de empoderamiento. Ya no era solo una madre soltera luchando por su hijo. Ahora tenía el respaldo de alguien con influencia y autoridad, una fuerza a tener en cuenta. En ese momento, me prometí a mí misma que no permitiría que nadie me menospreciara o me desestimara. Les mostraría el poder del amor de una madre y la fuerza que puede surgir incluso de las circunstancias más oscuras. Juntos, mi hermano y yo lucharíamos por la justicia y aseguraríamos que la voz de mi hijo no solo fuera escuchada, sino también actuada. Con mi hermano, el alcalde, a mi lado, nos acercamos a los administradores de la escuela, listos para exigir justicia para mi hijo. La posición de él nos daba un sentido de autoridad y determinación. No seríamos ignorados ni desestimados. Mientras estábamos en la oficina del director, la presencia de mi hermano llamaba la atención. El director se movió incómodo en su asiento, consciente de la gravedad de la situación. Observé cómo la mirada de mi hermano atravesaba al administrador, exigiendo respuestas.
Señor Johnson, mi hermana me ha informado de un incidente profundamente preocupante con su hijo y uno de sus maestros, comenzó mi hermano, su voz firme y mandona. El acoso y maltrato a los estudiantes no serán tolerados en esta ciudad, especialmente no dentro de nuestras instituciones educativas. El director tartamudeó, sorprendido por la firmeza de mi hermano. Estamos llevando a cabo una investigación, alcalde Anderson. Tomamos estos asuntos en serio. Mi hermano se inclinó hacia adelante, sus ojos estrechándose con determinación. Eso no es suficiente, señor Johnson. Exigimos transparencia y acción inmediata. La conducta de este maestro es reprobable y la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes deben ser prioritarios. Sentí una oleada de gratitud por el apoyo inquebrantable de mi hermano. Juntos, presentamos las pruebas que habíamos reunido, testimonios de testigos, el relato detallado de mi hijo y el impacto emocional que le había causado. Era un caso poderoso que habíamos construido, sin dejar espacio para dudas o desestimaciones. El director, ahora dándose cuenta de la seriedad de la situación, asintió solemnemente. Entiendo la gravedad de esta situación, alcalde Anderson, señora Anderson. Tenga la seguridad de que aceleraremos la investigación y, si las acusaciones resultan ser ciertas, se tomarán las medidas apropiadas. Mi hermano se recostó en su silla, su expresión resuelta. No espero menos, señor Johnson. La confianza de nuestra comunidad y el bienestar de nuestros hijos dependen de ello. Con eso, salimos de la oficina, nuestra misión lejos de terminar. La noticia de nuestra visita a la escuela se difundió, y murmullos sobre la participación del alcalde en el asunto comenzaron a circular. Fue una señal para la comunidad de que este problema no sería pasado por alto ni ignorado. En los días siguientes, mi hermano y yo trabajamos incansablemente, reuniendo apoyo de padres preocupados, líderes comunitarios e incluso medios de comunicación locales. Llamamos la atención sobre el caso, arrojando luz sobre la importancia de abordar el acoso en las escuelas y responsabilizar a los educadores por sus acciones. Pronto, la escuela se encontró bajo un intenso escrutinio, el peso de la opinión pública presionando sobre ellos. El incidente se convirtió en un punto de encuentro, un símbolo de la necesidad de cambio y un entorno seguro para todos los niños. A través de todo esto, mi hermano permaneció firme, un pilar de apoyo. Asistió a reuniones comunitarias, habló en contra del acoso y me aseguró que estábamos en el camino correcto. Su presencia y orientación me dieron fuerzas, fortaleciendo aún más mi determinación. Juntos, habíamos encendido un movimiento, uno que exigía justicia y la erradicación del acoso escolar dentro de nuestro sistema educativo. La escuela ya no podía esconderse detrás de la burocracia o promesas vacías. A medida que continuábamos presionando por el cambio, no podía evitar sentir una oleada de orgullo por mi hermano y el impacto que estábamos causando. Estábamos luchando no solo por mi hijo, sino por cada niño que había sufrido a manos de un acosador, por cada padre que se había sentido impotente ante el dolor de su hijo. Con el apoyo de mi hermano, me había convertido en algo más que una madre soltera luchando por los derechos de su hijo. Me había convertido en una voz, una fuerza a tener en cuenta, y juntos no descansaríamos hasta que se hiciera justicia. Armados con el respaldo de mi hermano, el alcalde y la creciente comunidad que nos apoyaba, llegó el momento de enfrentar al maestro responsable de la angustia de mi hijo. Caminamos por los pasillos de la escuela con determinación, decididos a asegurar que la verdad fuera escuchada y se hiciera justicia. Al ingresar al aula del maestro, un silencio cayó sobre los estudiantes. El maestro levantó la vista, su expresión una mezcla de sorpresa e incomodidad. Pude ver un destello de comprensión en sus ojos, una comprensión de que sus acciones estaban a punto de tener consecuencias graves. Señor Stevens, la voz de mi hermano resonó con autoridad, estamos aquí para discutir los incidentes perturbadores que involucran a mi sobrino y su comportamiento reprobable hacia él. El maestro intentó mantener una fachada de indiferencia, pero sus manos temblorosas y su sonrisa forzada delataron su ansiedad. Le aseguro, alcalde Anderson,
fue solo un malentendido. Nunca dañaría intencionalmente a un estudiante. Di un paso adelante, mi voz llena de enojo controlado. Esto no fue un malentendido, señor Stevens. Mi hijo ha sufrido un trauma emocional debido a sus acciones. Exigimos responsabilidad y justicia. Los estudiantes observaron en silencio, sus ojos abiertos de curiosidad y tal vez incluso miedo. Habían sido testigos del maltrato del maestro hacia mi hijo y ahora serían testigos de las consecuencias de sus acciones. Mi hermano, la personificación de la fuerza y la justicia, se dirigió a la clase con una mirada severa. Niños, lo que han presenciado no es un comportamiento aceptable de un educador. El acoso y el maltrato no serán tolerados en nuestras escuelas. Siempre debemos esforzarnos por elevar y apoyar a los demás. Volvió su atención al maestro, su voz impregnada de determinación. Señor Stevens, exigimos su renuncia inmediata y su cooperación en este asunto. El bienestar de nuestros estudiantes es nuestra máxima prioridad y usted ha demostrado no ser apto para esta profesión. El rostro del maestro palideció, su desafío desapareciendo. No pueden hacer esto. Tengo derechos. Mi hermano se mantuvo firme, sin vacilar. Nos aseguraremos de que se respeten sus derechos, pero también nos aseguraremos de que se protejan los derechos de nuestros hijos. Esta es su oportunidad de enmendar y mostrar remordimiento por sus acciones. La clase parecía contener la respiración, con la anticipación colgando pesadamente en el aire. El maestro lucía derrotado, sus hombros encorvados, y su voz tembló cuando finalmente habló. Me disculpo por mi comportamiento. Comprendo las consecuencias de mis acciones y el dolor que he causado. Renunciaré de inmediato. Aunque la victoria se había logrado, fue un momento agridulce. El daño estaba hecho, y mi hijo llevaría las cicatrices de esta experiencia. Pero estaba decidida a ayudarlo a sanar, a mostrarle que la justicia podía servirse y que su voz importaba. Al salir del aula, mi hijo se unió a nosotros, sus ojos llenos de un mix de alivio y tristeza. Lo envolví en un abrazo apretado, susurrándole palabras de consuelo y tranquilidad. Juntos, emprenderíamos el camino de la curación, sabiendo que el maestro ya no tendría el poder de lastimarlo ni a ningún otro niño. La atmósfera de la escuela comenzó a cambiar en las semanas siguientes. Se implementaron campañas contra el acoso escolar, asegurando que los estudiantes fueran educados sobre la importancia de la amabilidad, la empatía y oponerse al maltrato. El incidente había sido una llamada de atención para toda la comunidad escolar, fomentando un ambiente más nutritivo y solidario. En cuanto al antiguo maestro, las consecuencias legales estaban lejos de haber terminado. Mi hermano, con su influencia y determinación, se aseguró de que el maestro enfrentara cargos legales por sus acciones. El juicio serviría como testimonio de la gravedad de la situación y la necesidad de justicia. El juicio contra el antiguo maestro, el señor Stevens, fue un momento crucial, uno que determinaría si se haría justicia y se reconocería el dolor de mi hijo. Nos reunimos en la sala del tribunal, con el corazón pesado de anticipación, listos para enfrentar la batalla legal que se avecinaba. A medida que comenzaron los procedimientos, la sala del tribunal zumbaba con una tensión palpable. Los testigos tomaron el estrado, relatando el incidente y el impacto que había tenido en mi hijo. Sus palabras pintaron un vívido cuadro de la crueldad y humillación que había soportado a manos de su maestro. La defensa intentó minimizar la gravedad del incidente, sugiriendo que era un simple malentendido o el resultado de medidas disciplinarias mal interpretadas. Pero la acusación, liderada por un abogado decidido que creía en nuestra causa, presentó un caso convincente, destacando el trauma emocional que había sufrido mi hijo. A medida que el juicio alcanzaba su clímax, llegó el momento del veredicto. La voz del juez resonó en la silenciosa sala del tribunal, cada palabra llevando peso y consecuencia. Basándonos en las pruebas presentadas y en el testimonio de los testigos, el tribunal encuentra al señor Stevens culpable de acoso escolar y abuso emocional de un menor. Una sensación de alivio me invadió, lágrimas llenando mis ojos.
Finalmente se hacía justicia, y mi hijo vería que su dolor no había pasado desapercibido ni desatendido. Pero la batalla aún no había terminado. El juez continuó, abordando el castigo. Señor Stevens, quedará relevado de sus deberes como maestro, con efecto inmediato. Además, se le ordena pagar 50,000 pesos en compensación por el sufrimiento emocional causado a la víctima y su familia. Mi hijo apretó mi mano con fuerza, su rostro grabado con una mezcla de emociones, vindicación, alivio y un destello de curación. Era una pequeña victoria, pero importante. La decisión del juez enviaba un mensaje poderoso, no solo al señor Stevens, sino a otros que podrían haber tenido intenciones similares. Al salir de la sala del tribunal, mi hermano, que había sido una fuente constante de apoyo durante todo este viaje, me envolvió en un abrazo reconfortante. Margaret, lo logramos. Luchamos por la justicia y se hizo justicia. Sonreí, agradecida por su presencia inquebrantable. Sí, lo hicimos. Y no se trata solo de nosotros, sino de cada niño que ha sufrido en silencio. Les hemos mostrado que sus voces importan y que no tienen que soportar maltratos. La noticia del veredicto se extendió por toda la comunidad, trayendo un renovado sentido de esperanza y fe en el sistema de justicia. Padres y educadores se unieron, jurando crear entornos más seguros para los niños, donde el acoso y el maltrato no serían tolerados. En las semanas que siguieron, mi hijo comenzó a sanar, lentamente pero con seguridad. Con terapia y el apoyo inquebrantable de nuestros seres queridos, encontró consuelo y fortaleza. Las cicatrices permanecieron, pero sirvieron como un recordatorio de su resistencia y el triunfo sobre la adversidad. La compensación otorgada a mi hijo nos ayudó a brindarle el apoyo que necesitaba, terapia, recursos educativos y experiencias para reconstruir su confianza. Fue un pequeño consuelo ante el dolor que había soportado. Pero quizás la mayor recompensa fue saber que habíamos marcado la diferencia. Al alzar la voz, luchar por la justicia y negarnos a dejar que el incidente se pasara por alto, habíamos provocado un cambio. La comunidad se unió, implementando políticas más fuertes contra el acoso escolar y asegurándose de que cada niño se sintiera seguro y respaldado en su camino educativo. Al mirar a mi hijo, con sus ojos brillando con una nueva resistencia, supe que habíamos salido de este capítulo más fuertes que nunca. Habíamos luchado contra las sombras del acoso escolar y en el proceso, habíamos descubierto el poder de nuestras voces, la fuerza de una comunidad unida y la importancia de defender lo que es correcto. Juntos, seguiríamos defendiendo la causa de crear un mundo donde cada niño pudiera prosperar, libre del miedo al acoso y maltrato. Se había hecho justicia, pero nuestro viaje hacia un futuro más brillante apenas comenzaba.